Jules siempre ha sido aquella mujer que anhelaba ser el centro de atención, aunque jamás lo reconocería. La unión con Iris era estable, predecible y cómoda, sin embargo, la chispa que en algún momento hizo brillar su vínculo se extinguió hace tiempo. Sumergido en su exigente labor, Iris parecía incapaz de percibir su creciente descontento. Los días pasaban y se convertían en semanas, mientras que las semanas se transformaban en meses, todo ello mientras Iris se concentraba únicamente en sus labores diarias y compromisos. Con frecuencia, Jules se hallaba sola en su amplia residencia en las afueras, anhelando algo distinto, algo que le emocionara. En una noche veraniega húmeda, Jules decidió abrir ligeramente las ventanas del baño para permitir que la suave brisa se fundiera con el vapor de su baño. Al caer al agua, sus inquietudes se desvanecieron al instante. No tenía conocimiento de que Maya, el vecino, había salido al balcón a regar sus plantas. Los ojos se le nublaron involuntariamente al principio, pero se quedaron fijos al ver a Jules. El corazón se aceleró al verse sorprendido por la situación inesperada. Maya no era una persona mala, simplemente mostraba curiosidad por su propia esencia. Estar solo le permitió dedicar tiempo a contemplar el entorno que lo rodeaba, y Jules siempre despertó su curiosidad. Con su refinado comportamiento, resaltó cada detalle, incluida la delicada melancolía que transmitía. Intentó dirigir su mirada hacia el exterior, pero la sensación de fragilidad en ese instante le impidió moverse. Justo antes de tropezar, Jules giró la cabeza y sus miradas se encontraron. Fue un instante fugaz, pero con una fuerza que resultaba innegable para todos. Jules quedó inmóvil de sorpresa, sus cejas arqueadas con asombro. Deprisa cerró la ventana que estaba cerrada, sintiendo cómo le latía el corazón. Interrogantes surgieron en su cabeza. ¿Había observado todo? ¿Todavía estaba observando? Y sobre todo, ¿cuál fue la razón de su sorpresa al pie de la embarcación? Sorprendido de la misma manera, Maya regresó a su hogar. Lamentó no haberse observado antes, sin embargo, le resultaba imposible apartar la imagen de su cabeza. Ella poseía un encanto magnético que resultaba imposible pasar por alto. Al día siguiente, Jules se sorprendió observando la casa de Maya más de lo habitual. ¿La estaba observando? ¿Habías compartido esa información con alguien? Una parte de ella ansiaba confrontarlo buscando aclarar las cosas, mientras que otra parte, la que había mantenido oculta durante años de rutina, experimentó una emoción inusual. Iris, sin darse cuenta de los sutiles cambios en el comportamiento tranquilo de Jules, siguió con sus actividades diarias como si todo permaneciera igual. Antes de salir hacia su trabajo, le dio un beso apasionado en el ojo a Jules, quien quedó una vez más sola. Miraba por la ventana, reviviendo una y otra vez el instante con Maya. Aria, la íntima amiga de Jules, percibió la transformación de inmediato. Esa tarde fue en una cafetería donde se encontraron por primera vez, y Aria se acercó a abrazarlo con calma. Expresó con una sonrisa que lucías distinto. Jules se encargó de limpiarla, aunque Aria notaba que algo estaba en proceso de crecimiento. Aria guardaba sus propios misterios, emociones hacia Iris que jamás revelaría abiertamente, pero no pensaba permitir que Jules se involucrara en algo arriesgado sin conocer todos los pormenores. Esa noche Jules salió al jardín para regar sus plantas, mientras observaba la casa de Maya. Cual si fuera una caverna, Maya se materializó en su terraza. Los ojos se volvieron a encontrar, pero en esta ocasión, Jules evitó el contacto visual. En vez de eso mostró una sonrisa pausada, lo que hizo que Maya se inquietara antes de devolverle la sonrisa. Entre ellos ocurrió algo sorpresivo, un momento de silencio que denotaba la conciencia de haber traspasado un límite y la atracción por aventurarse aún más allá. Después de su primer encuentro, los días transcurridos estuvieron cargados de una tensión inesperada. A Jules le resultaba imposible sacar la imagen de Maya de su cabeza. La curiosidad que sentía por él aumentaba, ocupando el espacio que Iris había dejado vacío. Afirmó que se trataba únicamente de un interés antiguo, aunque en realidad estaba consciente de que existía algo adicional. Comenzó a darse cuenta de la actitud de Maya, la forma en que se dirigió a él en la tienda, su sonrisa amable y cómo logró que se sintiera reconocido. Era embriagador. Había perdido la sensación de ser anhelado de verdad, no solo aceptado. Al llegar la noche y desaparecer el sol detrás del horizonte, la observé una vez más afuera de la casa. Salió a surfear y sin dudarlo decidió llamar a Maya. Al volver, una expresión de asombro iluminó sus ojos, seguida de una amplia sonrisa que se dibujó en sus labios. La presencia de Jules aquí fue una sorpresa para mí. Al principio, la conversación se desarrolló de manera informal, hablando de manera sencilla sobre el clima,
aunque se percibía una cierta tensión en el ambiente. Ella captó su mirada dirigida hacia ella, y sus palabras adquirieron un tono ligeramente coqueto que excedía los límites adecuados. Los dos experimentaban un palpitar innegable que ninguno quería admitir por completo. Maya sugirió la necesidad de entablar una conversación, hablando en tono suave. Detuvo su acción y observó detenidamente su rostro. En relación a lo ocurrido la noche pasada, Jules dudó brevemente antes de dejar escapar un grito. Reconoció que estaba esperando un bebé, aunque en su interior no le preocupaba demasiado. Quizás no eras la única persona que quedó atrapada en esa situación. La verdad se encontraba allí. Flirteaba, se sentía atraída, y resultaba imposible ignorarlo. Maya dio un paso hacia adelante, su presencia resultaba desagradable. Al rozar sus manos, sintió un latido recorrer su cuerpo. Ella ansiaba eso y estaba al tanto. Maya, al ser consciente de la transformación, se inclinó ligeramente. Con tranquilidad, le cuestionó si realmente estaba decidido a llevar a cabo esa acción. Jules tardó en contestar. No era necesario, lo que hacía comunicaba mucho más que cualquier cosa que dijera. Se aproximó más a él, reduciendo la distancia que los separaba. En ese momento los labios de Maya se unieron a los suyos suavemente al principio, pero después con mayor pasión mientras todo a su alrededor parecía desvanecerse. Correspondió al beso experimentando la intensidad de su anhelo personal. Los meses venideros resultaron ser un torbellino. Jules y Maya lograron coincidir en sus encuentros, aprovechando los momentos en los que Iris no estaba presente. La situación confidencial se transformó en un desafío arriesgado, repleto de intensa pasión y instantes furtivos. Después de mucho tiempo, Jules experimentó una sensación de vitalidad. Nino, embargo, con cada beso furtivo surgía un sentimiento de culpa del que no podía liberarse. Mientras tanto, Iris se mantuvo completamente ajeno, sus ojos siempre mostraban interés en su labor. Al regresar a su hogar, llegó tarde, agotado y con la mente dispersa, pensando constantemente en otro sitio. Aria, no obstante, empezó a percibir las transformaciones en Jules. Jules mostraba poco interés en las charlas cotidianas y parecía menos comprometida con su amistad, de manera sutil y discreta. Aria tenía la certeza de que algo no iba bien, y en realidad había estado aguardando una oportunidad. Exploraba sus emociones hacia Iris desde hacía mucho tiempo, pero nunca las había puesto en práctica. Hasta este momento. Aria se acercó más a Iris, brindándole apoyo cuando se mostraba molesto con Jules. Tenía pleno dominio de interpretar el papel de la amiga comprensiva, aquella dispuesta a escuchar y comprender. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a compartir más momentos juntos, fortaleciendo su amistad. Aria se esforzaba por mantener todo documentado, sabiendo que si Jules no se enteraba, todo podría venirse abajo. Con el transcurrir de los días, Aria se vio cada vez más frecuentemente en los abrazos de Iris. Lo que comenzó como un intercambio sencillo de comodidades se transformó en una conexión total. Aria demostró su dominio de la situación, aunque al mismo tiempo experimentó la carga de las decisiones que había tomado. Los motivos que la movían eran variados. Anhelaba presenciar el sufrimiento de Jules, aunque a la vez se dejaba llevar por la emoción de estar junto a Iris. Maya y él contrastaban en ciertos aspectos, tranquilo, decidido y sereno. A pesar de ello, Aria era consciente del riesgo implícito en sus acciones. La obsesión de Jules por Maya se transformó en una continua desilusión. Se halló calculando los minutos que faltaban para su próximo encuentro. Compartieron largos momentos juntos, conversando, riendo y finalmente entregándose a la atracción mutua. Nino, embargo, en todo momento, la culpabilidad siguió pesando en la conciencia de Jules. Intentó apartarla, indicándole que Iris no estaba disponible para ella de ninguna manera. Nino, embargo, en la distancia, era consciente de que sus acciones no eran correctas. Nino, embargo, la felicidad de Maya, el disfrute clandestino de su secreto, persistió en él. Mientras tanto, Maya batallaba con sus propias emociones. Disfrutaba de la parte física de su situación, sin embargo, a medida que avanzaba, no podía dejar de notar la tensión que se percibía en el ambiente. Comenzó a cuestionar su implicación en esta combinación complicada. El grito de culpabilidad resonó, pero apenas logró ser contenido. Él también participaba en la alimentación de mentiras junto a Jules, no era solo ella. La página de infortunio se ampliaba constantemente con cada personaje sujetando de forma peculiar los cordones, y en poco tiempo, sería inevitable enfrentar las repercusiones de sus decisiones. Jules se sentía abrumada por la culpa.
Los pensamientos de ella estaban dominados por el asunto con Maya, sin poder evitar sentirse enfadada por estar traicionando lo que había edificado con Iris. A diario se veía envuelta en un torbellino de emociones, anhelo, timidez, emoción y temor. Era consciente de que no podía continuar engañándose a sí misma, pero aún así, no lograba detenerse. Mientras tanto, Iris comenzaba a percibir las transformaciones en Jules. Cuando decidió llamar a Jules tarde en la noche, sus dudas se intensificaron al ver la luz tenue de su pantalla brillando en la oscuridad. Al no brindar ninguna justificación, su pensamiento comenzó a divagar. A pesar de tener muchas responsabilidades laborales, no estaba ajeno a lo que sucedía a su alrededor. Comenzó a percatarse de los detalles diminutos, la distancia creciente con Jules, el aumento del tiempo frente al teléfono y la alteración de su rutina diaria. La distancia que se estaba formando entre ellos era imposible de pasar por alto. La idea de que ella pudiera estar siendo desleal lo invadió, pero decidió ignorarla, persuadiéndose de que solo eran sus propias dudas manifestándose. Después cayó la noche y todo empezó a aclararse. Iris regresó a su hogar antes de lo habitual, con la ilusión de darle una sorpresa a Jules preparándole la cena. Últimamente me esforcé, pero ya era tarde. Al regresar a su hogar, notó que la puerta principal estaba entreabierta. Aunque era de pequeñas dimensiones, de inmediato generó una señal de alerta. Intentó comunicarse con Jules, pero no obtuvo respuesta. En la casa reinaba un profundo silencio. Dirigiéndose hacia las escaleras, el sonido de sus pasos resonaba en la sala. Al abrir la puerta de la habitación, se topó con la escena que confirmó su mayor temor, el celular de Jules tirado en el suelo con un mensaje de Maya en la pantalla. Siento un profundo amor por ti. El corazón le falló, la traición lo impactó como un puñetazo en el vientre. Aunque lo había intuido, encontrarse con la prueba frente a sus ojos resultó ser una experiencia completamente distinta para él. Dentro de él se entrelazaban la ansiedad, la incertidumbre y la enfermedad. Resultaba incomprensible para mí cómo podía haber actuado de esa manera con él, a pesar de todo lo que habían vivido juntos. ¿De qué manera llegaron hasta este lugar? Unos minutos después, Jules descendió las escaleras con una expresión radiante al encontrarse con Iris en la entrada. Mostraba una actitud gélida y severa. Ni no emitir sonido alguno, avanzó por el pasillo con las manos colgando a los costados. El silencio pesaba sobre ellos, creando una atmósfera opresiva que ella notaba claramente. La casa, que solía ser acogedora y familiar, ahora parecía una prisión. Iris recibió el temblor en la voz de Jules, pero optó por guardar silencio. Su cabeza estaba llena de ideas que no paraban de surgir, sus pensamientos parecían descontrolados. No le cabía en la cabeza. Ella había estado junto a Maya, y durante todo ese tiempo, él no se había dado cuenta. A pesar de estar sumergido en sus labores, era necesario que se diera cuenta. Debería haber sido consciente de eso. Iris, te pido que imagines a Jules intentando una vez más, pero su voz se quebró al darse cuenta del peso de sus acciones. Pido disculpas por la situación. Una vez más se plantó frente a ella, mirándola con ojos gélidos cargados de deslealtad. Pidió disculpas, repitiendo la palabra que sonaba extraña al pronunciarla. ¿Podrías indicarme cuánto tiempo transcurrió? Las lágrimas brotaron de los ojos de Jules mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Jamás habría pensado que esto ocurriría, que ella sería la responsable de la acción. Ni, embargo, permanecieron en ese lugar sin regresar. No tengo conocimiento al respecto, pidió perdón. Fue algo que simplemente ocurrió. Iris observaba cómo sus brazos se contraían, sintiendo la fuerza brotar desde su interior. Siempre se esforzó por ser un esposo ejemplar, brindándole el cuidado que requería, aunque nunca lograba satisfacerla por completo. En este momento, la realidad había salido a la luz. La fachada que habían edificado en conjunto se fracturó y quedó sin arreglo. Con voz baja y cargada de veneno, le espetó: «Eres lamentable. ¿Piensas que esto se trata únicamente de un equívoco? ¿Ha ocurrido algún percance?» Jules ocultó la vergüenza en su tono, si bien era consciente de que era justo. Había sido ella quien lo dejó, y comprenderlo le causó un dolor inmenso. Mientras tanto, Arya se encontraba viviendo su propia tempestad. Lo que había iniciado como un simple gesto de consuelo, Iris había transformado en algo considerablemente más complejo. Jamás había tratado de llevar las situaciones tan lejos como sucedió en esta ocasión. Siempre mantuvo ocultos sus sentimientos hacia Iris, un anhelo secreto que nunca reveló.
En este momento, debido a la creciente tensión entre ellos, Arya está asumiendo el papel de confidente de manera más marcada frente a Jules. Siempre estuve presente para Iris en sus momentos de necesidad, dispuesto a brindarle mi apoyo incondicional, y en poco tiempo la cercanía emocional resultó en algo adicional. A pesar de no sentirse satisfecha con sus acciones, Arya reconocía que estar junto a Iris despertaba en ella una sensación de poder. Poseía algo similar a lo de Jules, al menos en cierta medida, y eso fue lo que motivó su anhelo de dominio. A pesar de haber compartido su nueva relación con Iris, no lograba deshacerse de la vergüenza que persistía en su mente. ¿Y si Jules hiciera un descubrimiento? ¿Y si toda esta situación les resultara confusa? A pesar de ello, incluso cuando el sitio web engañoso se volvió más agresivo, Arya no pudo resistirse. Estar con Iris generaba un ruido intoxicante, una tentación irresistible. En el universo de Maya, las circunstancias también comenzaban a desmoronarse. Lo que había iniciado como un coqueteo inocente con Jules se había transformado en algo considerablemente más complejo en poco tiempo. Desde el comienzo él tenía claro que su vínculo era arriesgado, aunque no imaginaba lo intenso que llegaría a ser. Con el transcurso de los días, él comenzó a notar los contratiempos en su romance clandestino. Habían llegado a sus oídos ciertos comentarios acerca de las dudas que rodeaban a Iris, y la atmósfera tensa en su vecindario. En una noche tranquila, sentado en su cuarto, se vio reflexionando frente a su teléfono, cuestionándose si era el momento adecuado para poner fin a su relación con Jules antes de que todo se desmoronara. Sin embargo, al recordarla y revivir las emociones que ella le provocaba, él no podía simplemente alejarse. Aunque la apreciaba mucho, era consciente de que tarde o temprano todo acabaría por desmoronarse. Los misterios siempre encuentran la forma de ser revelados, y en esta ocasión, Maya dudaba de poder liberarse y huir. La carga de la situación comenzaba a pesar en todos los implicados. La verdadera repercusión de lo que hizo Jules se hizo evidente de repente. Iris se había enfrentado a ella y en sus ojos había mostrado el sufrimiento y la desesperación. Sin embargo, no fue hasta después de varios días que ella comprendió verdaderamente la gravedad de sus acciones. Todo su universo se había convertido en una farsa tejida en silencio, deslealtad y la continua obligación de mantener una imagen falsa. El trasero no dejaba de quejarse cada vez que sonaba el despertador. Era imposible evadirlo, era imposible limpiarlo. Mostraba disposición para explorar su piel, sus pensamientos y cada aspecto de su ser. Jules se encontraba indecisa y confundida sobre cuál sería el siguiente paso a seguir. Intentó comunicarse con Iris para pedir disculpas, pero la brecha entre ellos se agrandaba con el paso de los minutos. Sus intentos de explicación resultaron insuficientes y las escasas palabras que pronunció fueron distantes y calculadas. Había quedado clausurada y aunque una parte de su ser comprendió la razón, otra parte de ella lo sintió como un resentimiento. ¿Cómo era posible que no me diera cuenta? No era la única que había sido desvelada. Arya también desempeñaba un papel en esta situación. Sin embargo, Jules tenía plena conciencia de que era ella la responsable de haber quebrantado su amabilidad. La carga de su propia traición la atormentaba desde el interior. Maya también experimentaba la presión. Una cosa y otra cosa. La fatiga se apoderó de mí debido a los mensajes, los encuentros clandestinos y el temor constante de ser descubierto. Al inicio, estaba seguro de que todo tenía un gran valor, de que la emoción de estar junto a Jules era más importante que los posibles peligros. Sin embargo, al observar la situación descontrolarse, su confianza disminuyó. No imaginaba que sería tan difícil. Jules cargaba con la responsabilidad, mientras que Iris albergaba dudas y conflictos, lo que generaba una atmósfera tensa entre ellos que él percibía como una carga. Cada vez que consultaba su móvil, sentía un nudo en el estómago. ¿Se trataba de la policía? ¿Acaso estaba en camino hacia él? En una noche de insomnio, Maya se vio dando vueltas con su teléfono en la mano, leyendo un mensaje de Jules. Se trataba de un escrito sencillo, extremadamente conciso, aunque contenía una profundidad que comunicaba mucho. Anunció que todo había llegado a su fin. Permaneció un buen rato sin tener claro cuál era la mejor decisión a tomar. Experimentaba una extraña combinación de tranquilidad y retorno. Tal vez había llegado la hora de poner fin a esto. Tal vez había llegado el instante de dejar de huir de las repercusiones de lo que había hecho. Sin embargo, el latido del anhelo, el latido de lo que vivieron juntos aún persistía. ¿Es posible que se vaya de verdad? ¿Sería capaz de lograrlo siquiera? Por su parte, Arya había experimentado una situación de conflicto diferente.
El vínculo que tenía con Iris comenzó con una sensación de dominio y autoridad, sin embargo, ahora se percataba de lo riesgoso que resultaba. Era consciente de la falta de confianza que le oprimía el cuello, los fuertes alaridos en su cabeza advirtiéndole sobre la peligrosa situación en la que se encontraba. Jules había sido su más cercana amiga, al menos hasta ese momento. ¿En qué actividad se encontraba? ¿Intentaba en verdad arruinar la boda de sus amistades? Aria se veía afectada por el peso de su trasero, aunque no era únicamente responsabilidad suya. En ese lugar existía una emoción más intensa, algo inesperado que le generaba dudas sobre si lograría comprenderlo. Una parte de ella se encontraba desorientada a causa de Jules. Siempre había sido quien brindaba respaldo, quien le proporcionaba consuelo en momentos de adversidad. Jules había hallado a otra persona. Maya había retomado contacto mientras Iris estuvo ausente, lo cual resultó en una situación comprometida. Quizás los sentimientos de Aria hacia Iris no se limitaban únicamente al control, sino que también incluían deseos de revancha. Quizás su intención era mostrar que también era capaz de poseerlo. Sin embargo, con el transcurrir de los días, ella se percató de lo negativo de la situación. Jules no fue la única herida. Se había lastimado a sí misma. Iris se encontraba en una encrucijada. Intentó contenerse para controlar sus sentimientos, pero la traición resultó abrumadora para resistir. Cada vez que posaba la mirada en Jules, él percibía a la mujer que le había engañado, aquella que le había asegurado fidelidad y credibilidad. ¿De qué manera pudo suceder la traición hacia él de esa forma? El dolor era tan intenso que parecía devorarlo por completo. Intentó mantener la calma, intentó darle sentido, pero no encontraba explicación al sufrimiento. El sufrimiento causado por la traición fue incomprendido. En una noche se enfrentó a Aria y al no reportarla, se desencadenó una serie de eventos. Una avalancha de emociones negativas invadió mi ser, angustia, deslealtad, confusión y una intensa sensación de vacío. Los sentimientos que tenía hacia ella eran bastante complejos, por decirlo suavemente. Aria siempre había estado presente para él, siempre encontraba las palabras adecuadas en cada situación. ¿Y esto qué? La situación era otra. No podía pasar por alto esta traición que se había cometido. Aria formaba parte de eso, de todo lo que había salido mal. ¿Cómo es posible que precisamente ella esté implicada en todo esto? ¿Estabas al tanto, cierto? Solicitaba con entusiasmo su singular tono de voz. Estabas al tanto de lo que ocurría entre Jules y yo y decidiste actuar en consecuencia. A pesar de tu conocimiento, decidiste actuar a mis espaldas. El comentario de Aria fue apenas audible, denotando cierto temor. Iris, no era mi intención asustarte. Jamás imaginé llegar a este punto. Iris suelta una risa llena de amargura. Provocadme miedo. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? La situación ha llegado a un punto crítico. Observando desde las esquinas, Jules experimentó la sensación de ser ajena en su propia existencia. Todo estaba arruinado por su culpa. Había sufrido la pérdida de su esposo, de su compañero y de su propia identidad en el camino. No deseaba vivir de esa manera. Ella no quería esa forma de vida.